El Locutorio. Historias que te ayudarán a escribir la tuya. Entrevista. Yo toma uno. Presentado por Semana y www.ellocutorio.com. Conduce Alex Pinilla, @Pinillet. Hola, bienvenidos. Todos tenemos un mensaje que contar, pero también todos tenemos un argumento que dar. Hoy estoy muy contento de tener en este nuevo episodio del Locutorio Podcast a Paulo César Sepúlveda, más conocido en el alto mundo de Twitter como @lafalaciadelDía. También es profesor, es creador de contenidos sobre argumentación y también dirige su cuenta Habla Divertido, mejor dicho, todo el tema de idiomas, de las palabras, de la argumentación, están a cargo de este hombre del día de hoy. Bueno, Paulo, ¿cómo estás? Todos tenemos un argumento que dar, o a veces un argumento es callar. Puede serlo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Alexander, muchas gracias por la oportunidad y bueno, qué bueno, me siento muy honrado por haber sido invitado. Bueno, que si callar puede ser un argumento, puede serlo, pero también hay una falacia que se deriva de allí, que se llama la falacia de apelación al silencio, que es, en términos coloquiales, el que calla otorga, ¿sí? Si usted no está diciendo que sí, entonces es no, o si usted está diciendo que no, entonces es sí. A veces funciona callar, a veces tiene mucho sentido callar, pero puede ser que alguien esté utilizando ese silencio para argumentar lo que yo en realidad no dije. Entonces hay que tener cuidado con ese límite. Cuando te leemos, o al menos mi impresión es, o mi percepción es, estamos plagados de falacias, estamos navegando sobre propaganda o sobre cosas sobre no solo las fake news, sino falsos argumentos. Las falacias son más como las falacias que, por decir de alguna manera, la verdad. Lo que pasa es que nosotros todo el tiempo queremos convencer a alguien de algo, incluso a nosotros mismos, o todo el tiempo necesitamos tomar una decisión. O sea, desde qué vamos a desayunar hoy o por dónde tomo la ruta hoy, son decisiones muy sencillas, pero esa decisión se puede argumentar, ¿cierto? Que tengo que ir al norte de Bogotá, bueno, tomo la 30, tomo la 68, y yo puedo preguntar, ¿y por qué? ¿Cuál es su argumento? Y bueno, uno tiene que sustentarlo en datos, y a veces, felizmente, uno tiene pues esas aplicaciones que le dicen cómo va el tráfico. Pero en ese ejercicio sencillito, hay una tesis, hay un argumento. Y como nosotros estamos argumentando todo el día sobre lo divino o lo profano, sobre decisiones que me afectan solo a mí en el próximos 10 minutos, o que afectan la vida de millones de personas, todo el tiempo estamos expuestos a que esa argumentación esté viciada, ¿sí? Entonces, claro, estamos rodeados, pero porque estamos rodeados principalmente de decisiones y de la idea de convencer a otros. ¿Y cuándo tomaste la decisión, Paulo, de ser el cazador de las falacias? Además, bueno, yo no le he dado zoom out, no he ampliado la foto, pero yo veo en el perfil como si fuera el zorro o alguien con un antifaz. Claro. Es como el cazador de las mentiras en Twitter. Claro, lo que pasa es que ese personaje que se llama Fallacy Man fue creado por la cuenta @existentialcom, creo que se llama ese, pero ustedes lo pueden buscar como Existential Comics. Y es una cuenta, me encanta leerlo, es un cómic el autor representa algunos dilemas de la vida moderna, algunas explicaciones también de cosas aparentemente triviales, en otros casos aparentemente también de lo muy profundo, desde el punto de vista de los filósofos, pero a través de un cómic. Y es muy gracioso, a mí me encanta porque, por ejemplo, en el mismo escenario puede hacer coexistir a Sócrates con Hegel, con Nietzsche, jugando parqués, ¿sí? Y a partir de decirle, me comí su ficha, usted va para la cárcel, y entonces puede ser que uno de ellos hable de la libertad y de qué significa ir a la cárcel y por qué el juego es una representación de no sé qué teoría filosófica. Bueno, el punto es que el cómic es muy gracioso, yo lo recomiendo, y ese personaje creó a Fallacy Man, que es un tipo como Batman en el sentido de hay un crimen y aparece, o como el profesor Superó. Como el Superó, sí. Alguien comete un error y aparece, pues Fallacy Man aparece a decirle a alguien que está cometiendo una falacia de autoridad, de composición, de accidente, etc.
Y bueno, solo fueron un par de cómics, pero me gustó. Y la intención original mía era, bueno, vamos a hacer como hace Fallacy Man. Llego a un trino a decir falacia de esto y me voy de allí sin haber ganado nada y sin haber solucionado nada. Pero en un comienzo, pues como muchas otras cuentas de Twitter que hacen chistes, pues a la gente le gustó y empezó a preguntarme, bueno, ¿y aquí qué hay? ¿Y aquí qué hay? Y en este momento prácticamente todo lo que yo publico son respuestas a preguntas que la gente me hace. La gente me busca un artículo, una noticia, una declaración para verificar si de pronto allí se puede ver un vicio de argumentación. Y en algunos casos sí lo hay. Entonces, a veces me abruma, a veces hay muchas preguntas y no las puedo responder todas. O sea, fue un gusto, digamos que ese gusto por Fallacy Man, pero también ese interés de las personas, esa respuesta hizo que, ok, bueno, démosle a esto gasolina, sigamos respondiendo y fue fluyendo, no fue como nada diferente a divertirse Claro. y después como ha sido como una co-creación, ¿no? Podría decir. Claro, ¿no? Yo he podido aprender mucho gracias a las preguntas que me formulan. Muchas veces alguien me formulaba una pregunta y yo decía, caramba, para poder responder esto tengo que leer. Buenísimo. Y se me iban mis días Qué bueno. tratando de leer y bueno, gracias al estimado público, a la estimada teleaudiencia, he aprendido también durante el proceso. Y bueno, más allá porque puede ser muy anecdótico y muy gracioso decirle, esta falacia se llama composición, esta falacia se llama accidente. Más allá de eso, es decir, hay alguien que me está tratando de engañar, ¿sí? Y yo como público, llámese periodista, llámese congresista o ministro o presidente o no sé, o influencer, no sé, hay alguien que está enviando un mensaje viciado, a veces con toda la intención de engañarme, a veces porque ni siquiera él mismo sabe que su razonamiento está equivocado. Y yo, como lector, estoy expuesto a eso y estoy expuesto a dejarme convencer de algo que no tiene sustento o que con toda la intención me están tratando de engañar con él. Entonces, el ejercicio que yo hago es principalmente analicemos por qué aquí este mensaje puede estar dañado. Ya que anecdóticamente esto se llame negación del antecedente o afirmación del consecuente, pues es un plus. A mí me divierte y hay gente que le divierte, entonces pues felizmente la cuenta ha crecido. ¿Te dan algunas falacias más rabia que otras? ¿O como que esto es increíble? ¿O te lo tomas muy, ok, ese análisis como el forense, el investigador que llega, no se toma nada personal, o a veces te toca a ti como más en lo profundo, como esto que estás diciendo, que estás escribiendo? Claro, no tanto la falacia, el vicio en concreto, sino el contexto, naturalmente. Por ejemplo, si a mí me dicen, ¿a usted le da rabia la falacia por asociación? Pues yo digo, o sea, no tiene sentido. Pero que si me da rabia que digan los estudiantes de la Nacional son unos tirapiedra, vándalos, desguerrilleros, yo como estudiante y egresado de la Universidad Nacional, pues naturalmente que me siento ofendido. O cuando quienes hemos estado en el exterior y hemos sido señalados, colombiano, ¿dónde está la droga? ¿Sí? Y eso se puede explicar como falacia de asociación. Pues lo que me da rabia no es el vicio argumentativo, sino el contenido allí. Y eso, bueno, me serviría mucho para mostrar que a veces hay ciertos términos que se confunden, la gente los cree sinónimos o cree que representan cosas muy similares, pero pueden ser bastante diferentes y complementarias. Y, por ejemplo, sería argumentación de retórica, ¿cierto? Y en retórica influye mucho, por ejemplo, el tono de la voz, ¿sí? Que a mí, yo leo una persona insultando a otra, muy convencida, diciéndole, por ejemplo, acuérdese los debates que hubo hace unos meses acerca de cómo estaban tratando a Francia Márquez. Sí. Y que, por ejemplo, alguien le puede decir, eso, negra hermosa, ¿cierto? Pero otra persona le dice, no sé, negra mantenida, por ejemplo, algo así. Entonces, la misma palabra está siendo utilizada con dos intenciones diferentes, pero desde el punto de vista del texto está siendo la misma palabra. Ya es la entonación de la voz, el contexto, qué otras cosas ha dicho esta persona en el pasado, qué otras cosas acompañan ese texto, lo que le puede dar la intención comunicativa. Y eso ya va más allá de argumentación, eso ya va como en el elemento retórico, donde influye cosas que Alexandre sabe muchísimo más que yo, que es cómo yo voy a inspirar confianza en mi auditorio a partir de mi tono de voz, de cómo muevo las manos, de mi postura, pues todo lo que un locutor sabe profesionalmente, que su mensaje puede llegar mejor si toma esas técnicas. Entonces,
retórica es diferente de argumentación. Y en argumentación me limito al mensaje, a lo que está en el texto, ¿cierto? Entonces, claro, de pronto alguien me dice a mí, universitario tira piedra, Sí. pero lo hacen broma, o pues es mi amigo y yo lo bromeo a él con algo similar, puede tener un alcance muy diferente que si lo hace un desconocido con la intención de lastimarme, Claro, está ¿cierto? amarrado al Entonces, contexto. claro, Ahora decías, hay personas que lo hacen o emiten una opinión o quieren generar algo en la audiencia o desde sus cuentas o lo que sea, el político o no político. Y tú dices, hay momentos en los que parece haber una intención, hay momentos en los que como que ni siquiera se dio cuenta que estaba cayendo en un error, por decir de alguna manera. Generalmente sí hay una intención más que los errores o eso todavía no lo has medido. Dice, no, esto aquí hay una clara intención de argumentar algo que es una mentira o quiere enredar. claro, sí hay una gran diferencia y eso lo notamos mucho si analizamos propaganda, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la propaganda está el gestor de la propaganda, el que se inventa el mensaje viciado, dañado, pero también la caja de resonancia, que son miles de personas que viralizan el mensaje. Y de pronto la persona que viraliza el mensaje de manera muy honesta y muy convencida tiene miedo y por eso reproduce un mensaje que no tiene ningún sentido. Ahora, en el efecto que ocurre pues, en toda la población, se necesitan los dos. Se necesita el creador del mensaje viciado y se necesita pues, la resonancia de miles y millones de personas. Y bueno, pues en ese caso puede ser que alguien se sienta engañado. No, yo mandé esa cadena de WhatsApp donde decía que iban ¿cómo es? A los viejitos le vamos a quitar la pensión y a los costeños les vamos a dar los subsidios a los venezolanos. Todo lo que se dijo, por ejemplo, en Plebiscito puede ser. el compañero que no cuidó las comunicaciones, que para explicar la campaña del plebiscito, él dijo concreto, es que nosotros creamos este mensaje. A los de la costa les dijimos que los venezolanos iban a llegar allá. A los pensionados les dijimos que les íbamos a quitar la pensión y se las íbamos a dar a los guerrilleros. A los cristianos les dijimos que iban a meter ideología de género allá. Entonces, esa persona concibió los mensajes dañados. Y cada vez que sale un fake news, pues claro, alguien está creando un contenido con la intención de engañar. Pero ya la persona que cree que porque le llegó por WhatsApp es cierto y le da miedo y viraliza, pues lo hace no con la misma intención que quien crea el contenido. Pero, ¿por qué entonces, Paulo, funciona la propaganda? Se necesita esa caja de resonancia o esas millones de multiplicadores del mensaje. Finalmente funciona porque uno quiere creer en lo que ya cree. Ahí, bueno, entraremos a los sesgos, pero antes, ¿por qué funciona la propaganda? La propaganda lo que está buscando es que un mensaje llegue a millones de personas para generar una reacción. Esa reacción puede ser el voto, ¿sí? O puede ser el apoyo simplemente a una medida bastante impopular o una medida criminal, como sucedió con la Alemania nazi. Mucha gente no es que fuera malvada per se, pero a través de los mensajes propagandísticos que les llegaban, cambió su concepción del mundo y resultó apoyando medidas, pues las que conocemos. Mein Führer, ich melde 52.000 Arbeitsmänner zum Appell angetreten. Ahora, sin ese apoyo, no hubiera podido desarrollar Hitler o el partido nazi todo lo que desarrolló. ¿Por qué? Pues porque la gente hubiera protestado ante ciertas medidas, pero necesitaba alimentar o sea, preparar el terreno para que sus medidas fueran aceptadas. Entonces, claro, en la propaganda, la clave está en la viralización del mensaje. Pueden ser mensajes sencillos, claro. Si ustedes se fijan, usted que es de radio, pues la publicidad puede ser vista como algo de propaganda. Pues de hecho, antes de Goebbels eran casi sinónimos los dos términos. Fue después de Goebbels que el término tuvo esa connotación negativa, pues por los resultados que había tenido. Pero eso de mandemos un mensaje para que la gente piense diferente o cambie de opinión, eso lo hace la publicidad, eso lo hacen las misiones religiosas, eso lo hace cualquier discurso político, ¿sí? Pero entonces la asociación negativa al término propaganda está en, bueno, vamos a mandar mensaje de manera viciada, intencionada, con la intención de engañar porque necesitamos una reacción a nuestro favor, que puede ser un voto
o que puede ser la compra de un producto y pues mi empresa es que se beneficia de eso. Hay una línea, una diferencia entre publicidad y propaganda. Uno pues asocia la propaganda a un tema más político, ¿sí? La propaganda política, no sé si ya sí es una redundancia. Publicidad está asociado a un tema más comercial. Pero en sí entonces lo que entiendo es que la propaganda es mala, o hay propaganda buena, mala, o la propaganda es... Bueno, digamos que originalmente se pensaba que era lo mismo. De hecho, hasta había elementos retóricos allí. Sí, pues, decimos originalmente, estamos hablando del siglo XVIII, de XIX, que se decía, usted quiere vender, usted tiene que mentirle al cliente, ¿cierto? Usted tiene que decirle que este tónico le va a volver a hacer crecer el pelo, ¿sí? O como, por ejemplo, mi cuento favorito de Gabo, Blackaman, el Blackaman que vendía cualquier cantidad de menjurjes para que la gente, no sé, le vendía la vida eterna o le vendía, ¿cómo era? Era el antídoto para las mordeduras de culebra. El culebrero, le arreglo la todo eso. Exacto, se arreglan descomposturas y se les saca el mal de aire. La gente tiene que mentir si quiere vender, y a veces mentir en el buen sentido de exagerar. O sea, cuando una gaseosa dice yo soy la mejor, pues está exagerando o está mintiendo. Eso no es tan verdad, pero hace parte de su mensaje. O asociar una gaseosa a la Navidad, a los amigos, al disfrute, cuando forzosamente no tiene nada que ver, ¿cierto? Esa es una manera de impactar. Bueno, ahí entraría allí algunos sesgos, pero digamos de utilizar un mensaje para obtener una reacción y que el mensaje no sea 100% cierto. El problema es cuando eso implica la muerte de millones de personas. Obviamente allí ya está a otro nivel. Lo que pasó en la Alemania es que al frente, que se creó un ministerio de propaganda, y a gente había una persona, pues un monstruo, pero reconocido como una mente brillante, que fue Joseph Goebbels, ¿sí? Y él estableció unos principios diciendo, vamos a hacer este trabajo así. Por ejemplo, vamos a hacer un eslogan, y el eslogan se tiene que repetir y repetir y repetir hasta que la gente lo haga parte suya, tanto como que ni siquiera se dé cuenta que está repitiendo un mensaje nuestro. Eso implicaba, por ejemplo, primero que se tenía que viralizar, que tenía que estar por otro lado. Pero, por ejemplo, que el mensaje tenía que ser tan sencillo que incluso la persona con menor instrucción académica lo pudiera comprender y lo pudiera repetir. Entonces el mensaje va a ser simplísimo, ¿sí? Nos van a homosexualizar los niños, ¿sí? Nos vamos a volver Venezuela, o van a robarnos la pensión. Esos son mensajes sumamente sencillos que cualquiera puede entender. Otra cosa es, el mensaje no puede venir siempre. Si lo vamos a escuchar repetido miles de veces, no tiene sentido, o va a ser sospechoso que siempre lo diga la misma persona. Entonces se necesita otra estrategia de propaganda, que es, vamos a coger al ciudadano del común y le vamos a preguntar, ¿usted qué piensa? Y el ciudadano del común va a decir, yo pienso que nos vamos a volver Venezuela, y entonces ya eso pareciera que es un sentir popular cuando en realidad viene de arriba. Entonces todas esas estrategias las concibió Goebbels y fueron tan efectivas, pues por los desastrosos resultados que tuvo, que tiranos posteriores dijeron, oye, este Goebbels como que marcó el camino, vamos a seguir tal cual eso lo ha hecho. Y yo tengo varios videos donde explico situaciones actuales que están siguiendo muy la línea de lo que él decía, ¿sí? ¿Por qué? A veces usted piensa, hay una noticia grave. Exactamente por qué un noticiero necesita entrevistar a un ciudadano aleatorio de la calle, que no sabemos quién es, ni qué piensa, ni nada. ¿Por qué le vamos a preguntar sobre situaciones? Uno diría, bueno, es que queremos conocer el sentir ciudadano, pero pues un ciudadano no va a representar eso, ¿cierto? Pero eso sirve mucho para decir, bueno, no lo estoy diciendo yo, medio de comunicación al que acusan de ser propagandística. No, lo está diciendo un ciudadano, y lo está diciendo la ciudadanía, lo está diciendo el clamor popular. Bueno, por allí yo puedo, a partir de un dato cierto, que es la declaración de alguien que sí lo dijo, yo puedo extenderme y sacar conclusiones generalizadoras. O sea, todo eso se puede comprender como parte de una estrategia de propaganda. Eso se llama noticias onda, ¿sí? Que de pronto más adelante podemos mirar otro ejemplo. Pablo, ahora, ¿qué se necesita para que funcione la propaganda? Pues lo que me llama la atención es que 100 años después uno ve que sigue funcionando, como tú decías, la propaganda. Sigue funcionando, así sea una persona, no sé, que tiene básica primaria o pregrado, a un PhD
comparten el mismo mensaje aún siendo una mentira o siendo producto de una propaganda. ¿Por qué sigue funcionando? ¿Por qué nosotros seguimos siendo tan fácilmente persuadidos? Bueno, hay un punto que habíamos mencionado hace un momento que es el tema de los sesgos. Entonces, el sesgo o puede ser visto como una función del cerebro de la misma manera que nuestro ojo puede identificar colores o nuestra lengua puede identificar sabores. Nuestro cerebro está entrenado para tomar atajos en el momento de tomar decisiones rápidas cuando no tiene información suficiente. Por ejemplo, le pasa también no solo a los humanos, ¿no? a los animales también. Escuchan un ruido y se alertan y salen huyendo. Ellos no se quedan diciendo, ve, ¿qué habrá causado ese ruido? ¿Habrá sido un predador? Voy a revisar a ver si era un león, a ver si, o un chita, no sé, me perdonarán los biólogos, a ver si en realidad vale la pena salir huyendo o no. Un homínido hace unos millones de años encuentra un palo en el suelo y huye porque cree que es una serpiente. Si es un palo, pues listo, tomó una decisión basada en una información insuficiente, pero en algún momento será una serpiente y eso le salvará la vida. De hecho, se dice que nosotros somos descendientes de los que salieron corriendo muertos de miedo frente a palitos y frente a ruidos. Es decir, eso garantizó la supervivencia de las personas. Entonces, nuestra mente está programada para tomar decisiones con poca información disponible porque tiene como llenar los vacíos de una manera en la que, pues bueno, ahí puede estar un sesgo. Cuando uno es una persona con algún prejuicio, llámese prejuicio hacia personas de este lugar, de esta edad, con tatuajes o con pisos, bueno, no importa. Yo tengo un prejuicio contra los de esta región o contra los de esta edad. ¿Por qué es eso? O sea, yo estoy evaluando a una persona a partir de poquitos datos y mi cerebro está llenando esa información y llegando a conclusiones a partir de esa poca información disponible. Si miramos, así fue como que se creó la cultura. Es decir, cuando eran cazadores-recolectores, mucha gente podía conocer a todos los miembros de su grupo. Pero cuando empezaron las ciudades no había manera de conocer a todos los miembros del grupo, entonces la única manera de sentirme seguro era, yo necesito saber si él es amigo o enemigo, y eso lo voy a identificar con 3 palabras que él diga, y digo, sí, ese es mi idioma, ese es mi acento, ese es amigo, o ese es un espía, ¿sí? Y antes pues era mucho más fácil que un enemigo quisiera destruirme, y pues que yo, miremos Roma y Cartago, vamos a destruir una civilización completa porque son diferentes. Bueno. El punto es, si nosotros tenemos en nuestra mente eso va a funcionar. Y a veces los sesgos son bastante fuertes porque nos hacen tomar la decisión. El que tú mencionas ahorita se llama sesgo de confirmación, que es, yo ya estoy predispuesto a aceptar o a creer en ciertos contenidos porque eso coincide con lo que yo creo. Entonces, para mí es mucho más fácil creer que es cierto una fake news si coincide con lo que yo creo previamente, que si es algo que está contradiciendo lo que yo creo previamente. Se llama sesgo de confirmación, es quizá uno de los más comunes, uno de los más investigados. Entonces son funciones de mi cerebro, por eso es que los sesgos los estudia la psicología, ¿sí? O la sociología incluso. En cambio las falacias los estudia pues, la filosofía, la argumentación. Ahí hablas de confirmación, ¿cuáles son esos sesgos o más investigados o posiblemente más comunes en este contexto de comunicación, de argumentación? ¿Cuáles son los que más tienen en cuenta? Porque el que conoce los sesgos, uno creería, pues también tiene una ventaja, ¿no? Pues si entiende. Claro. De hecho, mira, hay en dos contextos en donde los sesgos se estudian mucho y se aprovechan mucho de las personas que los tienen. Uno es la política y otro es el marketing. Y pensemos si yo lo que quiero es que alguien tome una decisión, pues en política la decisión es el voto de alguien y es un botín tan grande que mucha gente está dispuesta a gastarse millones en comprarlos, por ejemplo, ¿sí? O por ejemplo, de alguna manera destruir al rival, pues destruir en la reputación del rival, por ejemplo, porque a la larga yo quiero esa recompensa que es el voto. Y en marketing funciona, pues porque que una persona compre el producto o no lo compre implicará que una empresa vaya a la quiebra o que una empresa se desborde, ¿cierto? Se desborde y aumente su valor en el mercado. Ayer veía justamente que la valoración que tiene en acciones Tesla
equivale a la de los 10 siguientes fabricantes de carros y Toyota es el fabricante más grande del mundo, está produciendo 10 veces más carros que Tesla. Entonces uno diría, ¿por qué tendrían el mismo valor si en la economía real no tiene, no tiene ese tipo de, ¿cómo se dice?, de correlación, ¿no? ¿Qué cantidad de carros produzco con cuánto vale la compañía? Y es porque existe hay otro tipo de sesgos que dicen, bueno, yo creo que esto es bueno, yo creo que esto vale, me voy a subir a este bus y yo hago subir el precio de las acciones de manera artificial. Bueno, aquí los economistas saben muchísimo más que yo, pero el punto es que no necesariamente que una compañía tenga un alto valor en el mercado significa que de manera real esa compañía lo vale. Simplemente dice, la gente cree que esa compañía puede valer eso y por eso está dispuesto a pagar. Entonces, en el marketing hay muchos sesgos y hay unos que uno los puede reconocer de una. Está el sesgo de anclaje, por ejemplo, cuando Coca-Cola asocia la Navidad con abuelitos y niños alrededor de una casita llena de velitas. Entonces está estimulando que la gente recuerde sus Navidades y recuerde a su familia, la asocia con Coca-Cola y listo, ahí quedó, gracias a un anclaje, pues que quedó de pronto mi decisión de comprar el producto. O en un supermercado, cuando dicen, esto vale 100 pesos, entonces dicen, no, pongámosle que vale 200 y que lo descontamos el 50%. Entonces, a ver ese anuncio 50% menos, ojalá en línea en rojito, hace que yo me fije mucho en pues que el producto valía más y tal vez el producto resulta siendo mucho más atractivo para mí ahora que aparece ese descuento, aunque valga exactamente lo mismo. Es un universo, o sea, es confirmación, anclaje. ¿Habrá otro por ahí del que seamos presos constantemente? ¿Somos presa fácil? Hay uno que se llama autoservicio, ¿sí? Y es, yo voy a atribuirme los éxitos, pero no los fracasos de mis decisiones. O yo voy a atribuir en otros que sus intenciones son diferentes. Por ejemplo, cuando alguien dice, a mí me ascendieron, eso es porque yo soy bueno, pero ascendieron a fulanito, eso es porque es un lambón, un sobachaquetas. O en el caso de las mujeres que dicen, quién sabe qué habrá hecho. Y esa idea de voy a atribuirle a otra persona que sus decisiones o lo que le está sucediendo, pues es por, ¿cómo se dice? Por alguna condición que no es de ella. Es decir, ascendieron a una mujer. En lugar de decir, debe ser que tiene muchos méritos, debe ser que es una persona muy, muy responsable, hay mucha gente que tiende, quizá por envidia, quizá por la razón que sea, a decir, no, eso fue porque es la favorita del jefe, por ejemplo. Entonces, ahí estoy atribuyendo que en una situación, la razón por la que sucede un evento está fuera de esa persona. En cambio, si yo soy esa persona, yo digo, no, eso no tiene nada que ver que yo sea el favorito del jefe, ni que yo sea el hijo de fulanito, ni que mis papás sean los dueños. No, eso es porque yo soy una persona responsable. Ese desequilibrio se llama sesgo de autoservicio. Y bueno, cada vez que alguien dice, a mí nadie me ha regalado nada y yo soy el presidente de esta compañía y me forjé desde cero, pues uno dice, bueno, en realidad en el camino hubo muchas cosas que podrían ser interpretadas como hubo ahí una ayudita extra. Pero si la gente no lo reconoce, ¿sí? Pues dice, bueno, ahí hay un sesgo que se llama autoservicio. Hay muchos, ¿sí? El subirse al bus de la victoria, por ejemplo, ¿sí? O ese de que hoy somos expertos en epidemiología, mañana vamos a ser expertos en sismología y pasado mañana en política internacional, y por eso hoy vamos a hablar de las vacunas y mañana vamos a hablar de la guerra de Ucrania, ¿sí? Y con la misma propiedad. Eso es porque, pues, hay otro sesgo muy, muy común en redes. Tiene un nombre muy chistoso, porque el efecto tiene el nombre de las personas que lo describieron, Dunning-Kruger, ¿cierto? Pero la gente le llama el monte estúpido. Y de pronto si puede buscar ahí en su teléfono algo así, el monte de la estupidez. Es que recién yo medio me entero de un tema, me empieza a crear esa idea de yo sé de este tema, ¿cierto? Y entonces es cuando la persona tiene mucha confianza para hablar sin estar muy informado. Pero cuando ya se aprende un poquito más, se da cuenta de cuán desinformado está y todo lo que le falta, y entonces baja su confianza para hablar del tema y dice, no, yo en realidad no sé mucho de esto, y poquito a poco puede aprender y al final vuelve y tiene confianza, pero porque esta vez sí sabe. Ese es como el ciclo normal, a todos nos pasa. Cuando usted aprende un idioma
después de 2 clases ya se siente que lo está hablando y luego viene el estrellón contra la pared. Bueno, entonces nuestro cerebro está programado para funcionar así. Entonces, en Twitter pasa, o en redes pasa todo el tiempo. Uno ve a alguien, cree que medio se enteró de algo y ya está hablando como un experto y está empezando a despotricar. Incluso hay un trino muy famoso que es de un fan de Harry Potter diciéndole a la autora, usted no sabe de Harry Potter. Usted no entiende. No. Sí, por ahí está, búsquenlo. Diciéndole, pero, o sea, usted, o sea, como, ¿es que acaso usted no sabe que este personaje tal cosa? Es un trino famoso porque es el epítome, le están diciendo a la propia autora, ¿usted acaso no conoce este personaje? Bueno, ese es llevado al extremo. Entonces, ese también es muy común. Me llama la atención ahora que mencionas esto. Y hoy, antes de nuestro episodio, vi que el ciclista colombiano Egan Bernal dio una opinión. Uh-huh. Pero después los comentarios hacia abajo me llama la atención uno diciendo, usted siga montando bicicleta, no opine. Claro, se sintió aludido seguidor por lo que haya sentido. ¿Qué cabe ahí? O sea, uno está en el monte estúpido este hombre. ¿O por qué yo digo, usted como es pedalista, usted es que es ciclista, usted no tiene por qué opinar? Bueno, ahí hay dos. Okay. Vamos a ver 2 y los voy a mencionar antes para que después no me pierda. Está falacia de alegato especial, pero está el sesgo del efecto halo. ¿Sí? Que halo como ese Sí. Pues resulta que el efecto halo nos da a entender que nosotros tenemos la tendencia de evaluar a la gente o completamente buena o completamente mala. O sea, 100% cualidades o 100% defectos, pero muy difícilmente nosotros estamos, o más bien es contraintuitivo que nosotros digamos esta persona tiene una equilibrada proporción de defectos y de cualidades. Eso hace que si yo percibo a Egan Bernal como una persona corajuda y valiente, porque lo veo en su profesión de ciclista tomando riesgos y luchando y siendo, pues entrenando fuerte de la manera más disciplinada para poder estar a ese nivel. Entonces yo asocio que por lo tanto en todas las facetas de su vida es una persona valiente y es una persona que ganadora y es una persona que tiene solo cualidades. ¿Sí? Entonces, por eso la gente se niega a pensar que cierta persona famosa puede cometer un error, ¿cierto? O puede comportarse de cierta manera. Entonces, el efecto halo va a hacer que yo piense que Egan siempre va a tener la razón porque pues, tuvo la razón cuando ganó el Tour de Francia, pues es el mejor del mundo, entonces es el mejor en sus opiniones sobre comida, sobre cine, sobre música y sobre política, ¿cierto? Y si resulta que no, entonces viene el efecto halo contrario. Egan Bernal pertenece a esta corriente política, ¿saben qué? Mire, que no vuelva a ganarse una etapa en la vida, yo no lo vuelvo a apoyar, es usted, y así pasa por ejemplo con los artistas, ¿no? Que es que esta cantante es una uribista, mire, eso, por lo tanto su música es mala, por lo tanto su música no tiene sentido, por lo tanto merece que se quede en el olvido, pero este cantante es un cantante de izquierda, es un mamerto, por lo tanto nadie escuche su música, por lo tanto su música es mala, por lo tanto su música es de baja calidad. Ahí estamos haciendo efecto halo, porque estamos diciendo a partir de un dato de su opinión política, estamos evaluando todo, incluyendo pues su producción artística. Que usted sabe, pues hay gente que son terribles personas, pero grandes artistas, ¿sí? Igual pasa, sí. Por ejemplo, con la discusión que hubo sobre Will Smith en estos días, ¿sí? Entonces, exactamente, o con Johnny Depp, ¿sí? Vamos a decir que es malo o que es bueno a partir de una cosa que no tiene nada que ver. Bueno, ese se llama sesgo de efecto halo. Y está la falacia de alegato especial, que es decir, usted no puede dar su opinión porque usted no cumple una condición arbitraria que yo defino de manera anticipada para decidir quién tiene una opinión válida y quién no. El ejemplo con el que yo lo explico siempre es con el tema de mientras no tengas útero, no opines sobre el aborto, que es un eslogan que salió muy repetido en estos debates cuando estuvo escuchándose cuando se estuvo en la Corte Constitucional debatiendo el punto. Sin embargo, si uno miraba bien quiénes lo decían y en qué contextos lo decían, no se estaban refiriendo a pesar de que las palabras significan ninguna persona que no tenga útero puede opinar. En realidad se estaban refiriendo a las personas que están oponiéndose
al aborto siendo hombres y tratando de decidir, bueno, yo soy hombre y voy a decidir por otra persona, por una mujer. Voy a negar ese tipo de autonomía. Entonces, el eslogan quedó mal hecho porque me están diciendo no opine, ¿cierto? ¿Y qué tal que mi opinión fuera a favor? ¿Cierto? Y de hecho, entre los magistrados, los hombres son los que votaron a favor y unas mujeres que votaron en contra. Y en Chile también pasó. Cuando hubo la votación final, fueron más los hombres que votaron sí, o sea, despenalizar, que los que votaron penalizar. Y eso implica que el hecho de tener o no tener útero es completamente irrelevante, ¿sí? Pero están tratando de decirle a la gente, usted ni siquiera tiene derecho a expresar su opinión. Eso, en el curso de argumentación que yo doy, se dice validador del argumento de opinión, ¿sí? Y entonces estoy proponiendo como validador del argumento de opinión una situación que no lo es, ¿cierto? Claro. Y esos son los dos que están ocurriendo allí. Sí, como me llama mucho la atención es, yo defino arbitrariamente si puedes o no puedes opinar. A propósito de Egan, hay otro alegato especial muy común, que es cuando uno dice, yo tuve la oportunidad de también, me interesó mucho el ciclismo en un tiempo, yo escribí columnas para El Tiempo también, cubrí el Giro de Italia como periodista, en una ocasión tuve la credencial de prensa allí. Y claro, yo no fui ciclista profesional, entonces a mí me decían, es que frente al sofá es muy fácil criticar, ¿sí? Porque yo decía para el Tour de Francia 2015, yo no me acuerdo si en 2015 o 2016, el Tour de Francia en el que Nairo era favorito y le fue mal. Y yo escribí una columna diciendo, Nairo se equivocó, Nairo cometió un error, ¿sí? Que quien sepa de ciclismo sabe que efectivamente se equivocó. De hecho, no fue Nairo, fue el equipo. Movistar se equivocó. Técnicamente, tácticamente no habían sido muy buenos. Entonces decía a la gente, mire, mientras usted no coja una bicicleta y pedalee 200 kilómetros bajo la lluvia, no opine, ¿sí? No opine. Exacto. Y ese es un eslogan también bastante repetido, ¿sí? Mientras no pedalee 200 kilómetros, mientras no haya sido, usted no puede opinar. Y claro, es una manera de decir alegato especial. Estoy de manera arbitraria diciendo qué opinión vale y qué opinión no vale, ¿sí? Y bueno, y es una manera de decir, no voy a atacar al argumento, sino voy a tocar a la persona. O sea que el alegato especial es un tipo de la enorme y omnipresente falacia ad hominem, que es atacar al mensajero y no al mensaje, para estar en contra. O sea, quiero refutar el mensaje a través de atacar al mensajero. Entonces, es un tipo. Son muy comunes también. Muy, muy comunes. Sí, sí. Además, creemos que las personas que están al lado nuestro son más fáciles de persuadir que uno, ¿no? Uno como que dice, ay, esta persona fue la convencieron. Hay como un sesgo también. Uno cree que es más infalible que el otro. Ese es el autoservicio que acabé de explicar. Hay otro sesgo también muy común, que es el falso consenso, que es suponer que lo que yo pienso en realidad está muy extendido, es una opinión muy extendida. Por ejemplo, si usted le pregunta a un fumador y a un no fumador por separado, ¿qué porcentaje de la población cree usted que fuma? ¿Sí? Es muy probable que el fumador dé una cifra muy alta y que el no fumador dé una cifra muy baja, ¿sí? O pregúntele a alguien vegetariano, ¿qué porcentaje de la población cree que es vegetariana? Si esa persona solamente se rodea con vegetarianos, va a creer que es quizá mucho más de la que es como el vivir en la burbuja, ¿sí? Vivir en la burbuja. Falso consenso se llama eso. Bueno, ha sido muy, muy, muy chévere, Paulo. Yo siempre digo que la escena está contaminada. Es decir, uno siempre están los sesgos, los prejuicios, las intenciones. Estamos rodeados de muchas cosas que hacen que pronto lo que uno cree que está viendo no es como uno lo está viendo. Camino a una presentación, camino a la gente ahorita escuchando este podcast, este episodio. Bueno, listo, yo he visto de sesgos, propaganda, argumentación. ¿Cuáles son esas cosas que uno debe tener en cuenta a la hora de irse a presentar, a interactuar, a generar una conversación ya donde debe lograr un objetivo? Pues no una conversación natural con el amigo en el café, sino, ok, me toca ir a presentar algo. ¿Cuáles son esas cosas que tú dirías debe tener en cuenta alguien que va a ir a exponer? Bueno, depende mucho del tipo de texto que yo voy a exponer. Es decir, si yo voy a hacer una exposición, o más bien voy a presentar un texto expositivo, que no es ni cierto ni falso, pues yo no necesito tener el cuidado de si voy a tener un texto argumentativo. Es decir, yo voy a dar una clase sobre astronomía, yo no necesito convencer a la gente de que Júpiter esto o el telescopio Hubble aquello, no.
Yo presento el dato y ya, ese no es un texto argumentativo. Pero entonces, limitándonos solo a los textos argumentativos, que es yo voy a tratar de convencer a mi auditorio de algo y voy a darle razones para que se convenza. Si es así, sí hay una serie de filtros. El primero sería tener absolutamente claro pues, cuál es la tesis y cuáles son los argumentos. Eso parece como muy obvio, pero es que hay textos que están escritos para enredar y hay textos que están escritos, y digo texto no solamente a lo escrito, ¿no? También el discurso, que están escritos con toda la intención de confundir, ¿sí? Entonces, a veces lo primero es, bueno, espere que exactamente de qué me está hablando usted acá. ¿Qué es lo que usted quiere conseguir? Y bueno, eso, identificar eso es parte de pues, un ejercicio de lectura básica, ¿sí? Lectura, yo voy a identificar ese texto. Pero luego vendría un siguiente filtro que es, el argumento no puede ser falso. A veces es evidentemente falso, se cae. Pero es que hay muchos argumentos que son ciertos, pero no se conectan con esa tesis. Toquemos un tema de publicidad para no seguir con pues, algunos temas tan escabrosos que hemos tocado acá. Digamos que alguien dice, ¿por qué no te vas a esas costosas vacaciones? Te lo mereces porque has trabajado muy duro todo el año, ¿no? Y uno dice, ay, verdad, yo he trabajado muy duro el año, ¿sí? Me lo merezco, ¿sí? Pero si uno mira desde el punto de vista argumentativo, la razón para tomar unas vacaciones no es merecérselas, no es trabajar todo el año, porque hay gente que se las puede tomar sin haber trabajado todo el año, hay gente que trabaja duro todo el año y no se las puede tomar, entonces no es esencial. Pero están tratando de impactar en mí algo para que yo tome una decisión, y la decisión finalmente pues, es gastar mi dinero allí. Entonces, el argumento es cierto, en el sentido de usted tomó todo, usted trabajó todo el año, ¿cierto? Pero no hay una conexión directa, ¿sí? Entre ese argumento y la tesis, pero hay alguien interesado en que yo encuentre la conexión directa y gaste mi dinero. El hecho de que algo sea cierto no siempre implica que yo lo deba asumir falso y viceversa. Por ejemplo, no sé, los soldados con sus armas dicen, suponga siempre que un arma está cargada. Si usted se encuentra una pistola en la calle, usted no dice, ve, yo no sé si está cargada o no. Voy a asumir que no está cargada. ¿No? Pues eso, el protocolo de seguridad dice, no la toque, llame a alguien experto, no la toque. Ah, que es de juguete. Bueno, que el experto venga y nos diga que es de juguete. Bueno, el punto es que el filtro de que el argumento no sea cierto y no sea falso es un primer filtro, pero es completamente insuficiente, ¿cierto? Tengo que verificar también que cuando yo establezco la relación de argumento y tesis, que eso tenga una validez, ¿sí? ¿Validez de qué tipo? Bueno, pues validez de la ciencia, por ejemplo. Si, por ejemplo, ¿usted cuántas veces le pusieron ese termómetro aquí o acá en las entradas de los restaurantes a ver si tenía fiebre? Sí. Probablemente le salió 34, 33 grados, ¿cierto? Porque pues, Bogotá, frío, todo eso. Usted no podía ir al médico a decir, médico, estoy que me muero de hipotermia, por favor, una incapacidad, porque allá en ese centro comercial me midieron la temperatura y me dio 35. Y según esta enciclopedia, pues 35 es hipotermia, ¿no? Se le dice, mire, sí, es cierto que le midieron la temperatura, es cierto que le dio 35, es cierto que a los 35 hay hipotermia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Metodológicamente no existía el validador metodológico de la recolección de ese dato, porque la temperatura tiene que ser tomada con un termómetro especial, clínico, no con ese, en un entorno cerrado, no ahí, en una parte concreta del cuerpo, no acá, ni acá, ¿cierto? Y tiene que ser, el instrumento tiene que estar calibrado y usted no tiene ese control sobre ese instrumento, y fuera de eso lo tiene que leer un médico para poderle dar su incapacidad. Entonces, ahí había una serie de verdades que no tenían validez metodológica, ¿cierto? Entonces, no puedo dar mi tesis, tengo hipotermia, o mi tesis necesito una incapacidad porque tengo hipotermia, no se sostiene. Entonces, el siguiente paso es establecer la validez de los argumentos. Después de eso, de que cuando yo ya tengo la validez intrínseca, puede ser que eso no se sostenga si yo lo comparo o lo contrasto con un texto que esté defendiendo la tesis opuesta. Es decir, cuando la gente pensaba que la Tierra era plana, y esa era la tesis, porque la Biblia dice, sol detente, y el sol se detuvo, o sea que la Tierra no gira alrededor del sol y fuera de eso era plana, la gente creía que eso tenía suficiente validez, ¿cierto? O sea, el texto me está mostrando tesis, argumento y un validador muy fuerte, lo dice la Biblia, ¿sí? Pero cuando yo hago ese contraste con otra tesis, con otros argumentos, ya
saliéndome del texto, encuentro que eso no tiene sentido. Entonces es el siguiente paso, hacer el ejercicio dialéctico de enfrentar mi tesis con la antítesis, ¿sí? Y claro, después de eso, yo todavía no he tomado una postura frente al texto o una decisión, una reacción frente al texto. Eso ya va más allá de lo argumentativo, ya pasa al terreno de pensamiento crítico, que es, listo, aquí está el texto, identifiqué la tesis, pero ¿identificar la tesis implica convencerme de la tesis? Sabemos que no. La gente que conduce ebria, antes de conducir ebria ya sabía los riesgos y ya sabía que está prohibido. La gente que fuma, 100% seguro conoce los riesgos. O la gente que consume mucho azúcar o mucho procesado, la que no hace ejercicio, ellos saben. O sea, no porque les digan fumar es nocivo para la salud, van a dejar de fumar. O sea, no porque le muestren la tesis o le muestren los argumentos, va a convencerse y por lo tanto tomar la decisión de convencerse de la tesis. Eso va más allá, pensamiento crítico, que es, ¿qué postura voy a tener yo después de haber leído el texto? Y mi postura puede ser desde ignorarlo, como el fumador que lee los riesgos del tabaco, pero pues los ignora y sigue fumando. O puede ser, no sé, le voy a dar like, le voy a dar retweet, voy a publicarlo por todo lado, lo voy a mandar, o voy a escribir una contracolumna diciendo esta columna está equivocada y está mintiendo, o voy a complementarlo. Todo eso es reacción, reacción frente al texto. Ese ya es pensamiento crítico. Entonces hay como una escalita que comienza por verificar que esto sea cierto, ¿cierto? Pero pues, vemos que eso es absolutamente insuficiente y termina en cuál es la reacción que yo voy a tener, reacción informada, no apasionada ni desinformada, no como el cerebro viendo un palito y huyendo porque piensa que es una serpiente. Ahí está, entonces, esa secuencia de llegar, mucha gente se queda en la primera fase, ¿no? No llega al pensamiento crítico, otros no superan la tesis, otros quedan en el validador. Claro, y a veces pasa que como al final hay una reacción, entonces, pues, hago el salto, me salto del paso 1 al paso último, y eso es, por ejemplo, cuando usted le da retweet a un texto que no ha leído, por ejemplo, ¿sí? Porque es que leí el titular, ¿sí? Y con el titular esto coincide con lo que yo sé, ya tomé la reacción, que era el último paso, pero sin haber hecho los pasos intermedios, ¿sí? Ahora Twitter le dice a uno, ¿en serio? ¿Quiere leer primero el texto? Pero antes no dejaba. Si uno no le daba clic al enlace, no le dejaba dar retweet. Ahora sí se puede. Pero es un ejemplo de saltarse ese proceso, pues ahí hay sesgo y hay falacia. Ahí siempre necesitamos voces y sobre todo en las redes sociales como la tuya, Pablo, César, de que nos enciendan la luz. Un poco que nos demos cuenta, que abramos un poquito más la cabeza, los ojos, tenemos más una apertura como antes de, creo que muchos, también medios, hay que decirlo, y gente que se preocupa de, antes de compartir una información, verifique, antes de decir esto, está de acuerdo, o sea, va a hacer daño, va a sumar, es propositivo, bueno, como que hay una serie de, antes de publicar, antes de opinar, pues como que se tome un tiempo, un poco lo que haga una secuencia para sumarle a la conversación y mejorar un poco la conversación, que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil mejorar la calidad de la conversación ahora, ¿no? Y de hecho, justo en ese punto mencionemos dos sesgos más. El doble estándar, que también le llaman doble rasero, pues que obviamente lo ve uno en todo lado, que es cómo es posible que esta persona diga esto, o sea, no sé, una autoridad diga, estas personas cometieron ese delito y las vamos a perseguir, pero estas personas también cometieron esos delitos y a esas no las perseguimos. O yo voy a tener una opinión frente a este tipo de contenidos, pero no sé, porque el autor me cae bien, pero este es un contenido igual de malo, pero como el autor me cae mal, a ese sí lo ataco. Entonces, el doble estándar, claro, ese es uno muy común allí. Y el otro es el del punto ciego. El sesgo de punto ciego es decir, ignorar o no reconocer que yo estoy sesgado, porque ese es un punto, todos estamos sesgados, todos. Eso es como decir, todos tenemos visión, todos tenemos gusto y tacto y olfato, todos estamos sesgados. El problema no es ese, el problema es que a veces hay una decisión que necesita que la gente no esté sesgada. Por ejemplo, ¿usted se acuerda ¿fue gol de Yepes? Claro. ¿Y usted qué piensa? No fue gol. ¿Usted qué piensa? No, estaba en fuera de lugar. Pitó antes. Yo no sé por qué siguieron insistiendo. El punto es que si usted le pregunta a la gente, ¿fue gol de Yepes? Todo el mundo decía, fue gol de Yepes.
Pero si pregunta en Brasil, todo el mundo decía, no fue gol, no fue gol, no fue gol, no fue gol. Es una situación normal en la que nosotros estamos sesgados, ¿sí? No es ningún problema estar sesgados si soy un espectador de fútbol y estoy sesgado en favor de un equipo. Prácticamente que la posibilidad de disfrutar el espectáculo como mucha gente lo disfruta es porque está sesgada. Si no lo estuviera, o sea, si usted mira un partido de la Liga Húngara, de dos equipos que no conoce, pues usted podrá apreciar el gol y la jugada, pero usted no se emociona porque usted no está sesgado frente a un equipo o a otro. El hincha puede estar sesgado, no hay ningún problema. Los jugadores pueden estar sesgados. Incluso hasta los periodistas, aceptemos que pueden estar sesgados, pero el árbitro no puede estar sesgado, ni el juez de línea, ni la autoridad de la Conmebol, bueno, quien haya sido, ¿sí? La FIFA. Es decir, el problema no es estar sesgado, el problema es si yo necesito tomar decisiones y estoy sesgado. No es qué, sino el quién, o el momento, o la decisión que debe tomar, No, claro, que no debe estar sesgado para tomar la decisión. Exacto. Que involucra a todos. Exacto. Y hay mecanismos para evitar esto. Pues, hay varias maneras. Por ejemplo, ahorita que vimos lo de las vacunas, ¿cierto? Hay un mecanismo muy interesante que se llama el doble ciego, que es cómo yo voy a evitar que mis ganas como investigador de encontrar la respuesta afecten a que yo encontré la respuesta. Bueno, pues metodológicamente hay mecanismos para que yo, por muchas ganas de encontrar la respuesta, no la vea donde no está. Se llama doble ciego. Entonces, en epidemiología ellos saben mucho de qué consiste eso. Yo no sé, o sea, el paciente no sabe si le dieron placebo o no. Porque si sabe que le dieron el medicamento, pues va a creer que se alivió. Si sabe que le dieron placebo, va a saber que no. Pero el investigador tampoco sabe a quién se le dio placebo y a quién no. Entonces, con eso, evita uno que el natural sesgo que existe se manifieste. Seguiremos nosotros sesgados igual opinando. Sí, eso es inevitable. En nuestras cuentas, en nuestras redes. Al principio, regresando a lo primero que hablamos, bueno, esa inspiración que tuviste de Fallacy Man, de ver cómo en un mismo mundo estaba Nietzsche, estaba Aristóteles. ¿Quiénes son los padres de la argumentación, de la retórica? Uno siempre recurre a Aristóteles, pero ¿quiénes son los que uno debe leer para ir más allá, al que quiera profundizar y entender esos orígenes? Depende mucho, y yo como profe, lo que más le he enseñado a la gente que quiere estudiar es defina primero su propósito, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer un doctorado en argumentación, yo tengo que leer a unos autores a un nivel de profundidad diferente, que si yo lo que quiero es saber de argumentación lo suficiente para, pues, poder debatir en redes sociales y que la gente diga, el criterio de él es, bueno, de lo básico y de lo primero, bueno, el diálogo de Gorgias y Platón, luego viene la retórica de Aristóteles. Personalmente, a mí me gusta más la argumentación del siglo XX. Y ahí hay dos autores que los tengo muy presentes y que de hecho el curso que yo ofrezco me baso mucho en lo que dijeron estos dos autores. El primero es Stephen Toulmin, que de hecho él es el que plantea el tema de la garantía y el respaldo del argumento, o sea, de los validadores. Porque es que durante mucho tiempo la argumentación fue lógica. Entonces, si usted quería aprender de argumentación, tenía que aprender de lógica y de que P entonces Q, si P es negativo y Q es positivo, entonces P entonces Q es afirmativo, es verdadero. Entonces decían, bueno, ¿y eso cómo hago yo para encontrarle utilidad práctica en la vida real cuando soy un político que quiero convencer a un congreso de ir a la guerra, por ejemplo? Entonces, eso no tenía como mucho sentido. Durante mucho tiempo, la lógica fue, pues la argumentación fue lógica. Pero, por ejemplo, si usted tiene vamos a ver, digamos que usted es médico y dice, es probable que este paciente tenga esta enfermedad a menos que el resultado de este examen salga negativo. Eso es una argumentación, pero usted está metiendo un es probable y está metiendo un a menos que. Y si usted pone eso en la lógica clásica, y esto no encaja acá. Entonces Stephen Toulmin dice, es que es mejor estos usos de argumentación donde mi argumentación sí tiene una salvedad, ¿sí? Sí tiene un matiz. Esto no ocurre siempre, esto ocurre algunas veces, esto no ocurre, o sea, si ocurre otra cosa, puede desbaratarlo primero, ¿sí? Y el otro es Chaim Perelman,
que se habla de retórica, ¿sí? Que es el que definió, mire, a la larga, la retórica no tiene que ver con mover las manos, entonar la voz, mirar a los ojos. No, retórica no tanto eso, sino, por ejemplo, estudie el auditorio, ¿sí? Y cómo yo puedo, teniendo, o sea, lo que definieron Aristóteles, el logos, el etos y el patos, eso estaba allí antes, pero digamos, hacer ver que mi texto puede cambiar dependiendo de mi auditorio, ¿sí? Pues eso Perelman lo estudió y lo desarrolló muy bien, ¿sí? Entonces, a mí me gusta más esos dos autores que son los que cambiaron, pues le dieron un nuevo rumbo a la argumentación después, ¿no? Ese es otro autor que me gusta mucho, Van Dyke, John Van Dyke. Sobre todo en los temas de análisis del discurso, análisis crítico del discurso. Hay muchos otros autores, me gusta mucho la idea de Chomsky de consenso manufacturado, la menciono mucho, Noam Chomsky, y el consenso manufacturado, que es como los medios, no es que nos mientan directamente, pero como que van moldeando la opinión pública a través de qué información exponen y qué información omiten. Gracias, Pablo César. Bueno, ¿dónde podemos nutrirnos más de contenido y pues aprender contigo y también, por supuesto, con toda la gente que te sigue? Yo tengo 2 cuentas de Twitter porque digamos que a mí me gusta cuando sigo a alguien que esa persona sea consistente con las cosas que publica para yo saber qué tipo de cosas quiero leer. Entonces, por eso no me gusta hablar mucho mezclar los temas, ¿sí? Y entonces el tema de argumentación es probable que a alguien no le interese, pero sí le interese el tema de promover el autoestudio de idiomas, que es lo que yo hago con mi otra cuenta. Decirle a la gente, sí, la mejor manera de aprender un idioma es por autoaprendizaje, quizá teniendo la guía de un profesor particular, pero no 10 horas a la semana, no, puede ser 1 o 2 horas a la semana, pero sobre todo haciendo trabajo autónomo. Eso es la idea que yo defiendo en esta primera cuenta, @habladivertido. Y tengo la de falacia del día para hablar solo de argumentación, para que quien no quiera ver los 2 temas, pues pueda escoger solo uno. Cada uno tiene su blog. El blog de la falacia del día es lafalaciadeldia.wordpress.com, blog gratuito, y allí pueden encontrar información de mi libro y de los cursos de argumentación, están allí en esa pestaña. Y bueno, y naturalmente, si quieren, yo ofrezco diversos cursos de argumentación. Está el curso básico, que es más o menos lo que hemos visto hoy, a partir de cómo aprende una persona a llegar hasta el tema validadores, el curso básico. Tengo un curso que explica falacias, sesgos, mentiras, error y propaganda. La idea es saber muy bien de argumentación, de validadores y de contraste de dialéctico para poder entender cómo entra a funcionar pues, el vicio de argumentación para dañar eso. Y el curso de pensamiento crítico, lectura crítica, que nos enfocamos, por ejemplo, en elementos de reacción frente al texto y postura frente al texto y auditorio y análisis crítico del discurso. Genial. Pablo, ha sido un placer. Seguimos y bueno, ahí están para los interesados en profundizar, en fortalecer su argumentación y viajar en este mundo que es bien, bien interesante, apasionante. Una vez uno se mete en ese mundo. Bueno, muchas gracias, Pablo, por estar en este episodio del podcast de El Locutorio. Todos tenemos un mensaje, una historia que contar y todos tenemos pues también una tesis que defender y argumentar. Exacto, muchas tesis. Alexander, muchísimas gracias. Me divertí mucho y espero seguimos en contacto. El Locutorio, la historia de los que se atrevieron a ser lo que son. Conduce Alex Pinilla, @PiniJet. Síguenos en @ellocutoriodc.